soy mamá y hasta que cumplí 33 años. Lo más emocionante en mi vida fue cuando la firma de contabilidad donde trabajaba cambió de PC a Mac. No es exactamente emocionante, pero todo cambió en la fiesta de cumpleaños de un amigo esa noche. Me encontraba en la esquina de una sala estrecha, sosteniendo un refresco y sintiéndome incómoda con mi vestido demasiado ajustado. La música estaba demasiado alta para poder hablar, pero perfecta para él. Charles era más alto que la mayoría de las personas, y probablemente por eso me vio. Se acercó con una confianza que hizo que mi corazón diera un salto. Hey, tú eres Matt, ¿verdad? Su voz era clara, incluso por encima del fuerte bajo. Sí, y tú eres. Derramé un poco de mi bebida tratando de parecer tranquila. Charles, ¿te importa si me uno a ti? No esperó una respuesta, simplemente se paró a mi lado. Para nada, dije, aunque mi voz casi fue ahogada por la última canción pop que sonaba a todo volumen por los altavoces. Así que, mamá, ¿qué te trae aquí esta noche?, preguntó inclinándose. Su tono era casual, pero sus ojos eran intensos. Solo estoy aquí para celebrar el cumpleaños de Jessica, ya sabes. Hace mucho que sí fui a la universidad con ella, y sigue invitándome a estas cosas. No puedo decirle que no. Nos reímos, y se sintió natural, fácil. Lo entiendo, trabajo con ella. Es un poco difícil decirle que no a una contadora, ¿verdad?, mencionó, asintiendo como si ya supiera que era cierto. Los números son mi juego, bromeé, aunque generalmente no encontraba nada divertido en las hojas de cálculo. Suena emocionante, sonrió, y no pude decir si me estaba tomando el pelo o no. Oh, absolutamente, todos son fiestas salvajes y números altos. Lo que está en juego en el mundo de la contabilidad nos hizo reír de nuevo, y me sentí cómoda hablando con alguien que realmente estaba interesado en lo que tenía que decir. Era algo nuevo, emocionante y un poco aterrador. ¿Quieres tomar un poco de aire?, sugirió, señalando con la cabeza hacia el patio trasero. Asentí, agradecida por escapar del ruido. Afuera, el aire fresco fue un alivio. Entonces, ¿qué hace un tipo como tú en un lugar como este?, pregunté, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Solo buscando pasar un buen rato, supongo, y tal vez encontrar a alguien genial con quien pasar el rato, dijo con una sonrisa que hacía que sus ojos se arrugaran en las comisuras. Hablamos de todo y nada, películas, libros, lo que nos gustaba. Me contó cómo le apasionaba el diseño gráfico, pero estaba atrapado en un trabajo corporativo que no le encantaba. Parecía como si nos conociéramos desde hace años. Cuando cayó la noche, sacó su teléfono. ¿Puedo darte mi número? Me encantaría verte de nuevo, Matt. Dudé. No estaba acostumbrada a este tipo de atención, pero algo en él se sentía bien, seguro. Claro, dije, escribiendo mi número en su teléfono. Sonrió, y toda su cara se iluminó. Genial, te llamaré. Deberíamos salir solo nosotros dos. Suena bien, contesté, sintiendo mi estómago haciendo volteretas. Lo vi irse, y una parte de mí todavía no podía creer que esta era mi vida ahora. Tal vez cumplir 33 años no era tan malo después de todo. Quizá era solo el comienzo de algo realmente grandioso. Los días después de la llamada de Charles se sintieron como un sueño borroso antes de que me diera cuenta. Me estaba preparando para nuestra primera cita y mis nervios estaban por todos lados, ya que no tenía mucha experiencia en esto. Elegí un vestido azul sencillo, nada sofisticado, pero esperaba que funcionara. Charles llegó a recogerme a las 7 en punto. Su auto era un sedán limpio y bien cuidado, nada llamativo, pero le quedaba bien. Cuando me subí, me sonrió de una manera que me hizo sentir mariposas en el estómago. «Te ves genial, mamá», dijo. «Gracias», murmuré, sintiendo que mi cara estaba roja como un tomate. «Tú también te ves bien». Fuimos a cenar a un pequeño y acogedor restaurante francés. Él conocía el lugar, y la comida olía increíble, pero mi estómago estaba lleno de nervios. Pedimos pasta, él con una salsa elegante y yo con marinara simple. «Entonces, mamá, cuéntame algo sobre ti que nadie más sepa», dijo mientras giraba su espagueti en el tenedor con habilidad. Me reí, jugando más con mi comida que comiéndola. «Bueno, soy bastante aburrida, pero supongo que no todos saben que puedo resolver un cubo de Rubik en menos de un minuto». Él levantó las cejas, sorprendido. «¿En serio? Eso es genial. Tendrás que enseñármelo alguna vez». «Lo tomaré en cuenta, tal vez puedas intentarlo en algún momento», bromeé. La conversación fluyó, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar.
Las semanas siguientes fueron un torbellino. Nos veíamos constantemente. Charles venía después del trabajo, y nos reuníamos para almorzar cerca de su oficina. Me mostró sus lugares favoritos en la ciudad, pequeños rincones que nunca había notado antes. Fue como ver la ciudad por primera vez. Las cosas se pusieron serias cuando me invitó a conocer a sus padres, Brian y Camille. Vivían en una casa pequeña y acogedora, llena de fotos y pequeñas decoraciones. Camille me abrazó en cuanto entramos. Oh, hemos escuchado tantas cosas sobre ti, querida, dijo apretando mis hombros. Charles sonrió, y me di cuenta de que estaba contento. Nos sentamos a cenar y la conversación no paraba, así que, mamá, Charles nos dice que eres contadora. Debe ser interesante, dijo Brian mientras me pasaba las papas. Tiene sus momentos, respondí, principalmente son solo números, pero me gusta el orden. ¿Y cómo está tu familia?, preguntó Camille, realmente interesada. Están bien, gracias. Mi papá es un hombre de negocios, siempre está ocupado, pero me ha apoyado mucho. Todo estaba sucediendo rápido, pero se sentía bien, como si todo en mi vida me hubiera llevado a ese momento. Charles me hacía sentir que finalmente alguien me veía como algo más que una simple contadora. Una noche, unos meses después de nuestro torbellino de romance, estábamos caminando por la orilla del río. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, como una postal. He estado pensando, comenzó, deteniéndose y mirándome. Sí, le pregunté, con el corazón acelerado. No quiero esperar más. Sé que esto es rápido, pero ¿te casarías conmigo, así, sin más? Mi mundo cambió, sin dudarlo, sin pensarlo demasiado. Solo dije un simple sí. Charles, me casaré contigo. El torbellino no se detuvo ahí. Poco después, le presenté a Charles a mi papá. Lo aceptó de inmediato y apreció sus modales directos y el cariño obvio que tenía por mí. Es un buen hombre, dijo mi papá, dando su aprobación, lo que significó muchísimo para mí. Así que, nos casamos. Fue una boda modesta, nada demasiado extravagante, pero perfecta para nosotros. Incluso me sorprendí amando cómo me veía en mi vestido de novia, algo que nunca imaginé. Sonriendo ampliamente, publiqué fotos en mis redes sociales, compartiendo mi alegría con amigos y familiares. Después de la boda, la vida no se calmó, sino que se aceleró. Charles y yo apenas tuvimos tiempo de disfrutar nuestra nueva felicidad cuando él sugirió algo grande. He estado pensando, dijo una noche mientras desempacábamos otra caja de regalos de boda en nuestro pequeño apartamento, ¿qué tal si nos mudamos con mis padres? Me detuve, sosteniendo una taza de café en la mano. ¿Vivir con tus padres? Él asintió con expresión seria. Sí, no se están volviendo más jóvenes, y me sentiría mejor si estuviéramos cerca para ayudar. Además, nos ahorraría algo de dinero en el alquiler. Tenía sentido, pero mudarnos con los suegros era algo de lo que se hacen chistes. ¿Estás seguro de que nos querrán allí todo el tiempo? Absolutamente, me aseguró. Mamá lo ha estado insinuando desde que nos comprometimos. Vamos, todo estará bien. 3 semanas después, llegamos a la casa de sus padres con nuestras vidas empaquetadas en un montón de cajas. Camille, su mamá, nos saludaba desde el porche incluso antes de que bajáramos del auto. Oh, mamá, estamos tan emocionados de tenerlos a los dos aquí, exclamó, abrazándome un poco fuerte. El papá de Charles, Brian, le dio una palmada en la espalda a su hijo. Bienvenido a casa, hijo. Y tú también, Matt, dijo Brian. La casa era acogedora, pero estaba llena de muebles que parecían pertenecer a un museo de 1973. Traté de mantener una sonrisa en mi cara, pero ya extrañaba nuestro pequeño departamento. Charles notó mis dudas y me susurró, va a estar genial, ya verás, mientras cargábamos las cajas adentro. Los primeros días fueron un ajuste. Camille siempre estaba rondando, apareciendo en nuestra habitación para preguntar si necesitábamos algo. Solo quiero asegurarme de que estén cómodos, decía con una voz chirriante, mientras yo trataba de no sentirme incómoda por la invasión de privacidad. Una noche, nos sentamos todos a cenar, Charles, yo, Brian y Camille. La conversación era dolorosamente rutinaria hasta que Charles soltó otra sorpresa. La casa necesita algunas reparaciones importantes, anunció casualmente entre bocados de pastel de carne. Casi me atraganto con el puré de papas. ¿Reparaciones?, pregunté. Sí,
el techo está hecho un desastre y la plomería es de la Edad Media, dijo, mientras Brian asentía solemnemente. Estábamos pensando, continuó Charles, evitando mi mirada, que tal vez todos podríamos contribuir con los costos. Miré a Camille, que de repente estaba muy interesada en su plato. ¿Todos nosotros? Bueno, acabo de recibir un recorte salarial en el trabajo, murmuró Charles, así que estoy un poco ajustado en este momento. Sentí un nudo en el estómago. Veré qué puedo hacer, logré decir, aunque quería decir mucho más. Los ojos de Camille se llenaron de lágrimas. Oh, Mad, eso sería de gran ayuda. Eres un ángel. Las siguientes semanas fueron un caos de contratistas y reparaciones. Escribía cheques y sonreía con los dientes apretados mientras Camille no dejaba de hablar de lo bien que se veía la casa. Brian me dio una palmada en la espalda y dijo, ahora sí eres parte de la familia, Mad. Parte de la familia, claro, la parte que paga todo. Un día especialmente agotador, después de otra ronda de facturas costosas, me sentí completamente drenada. Me desplomé en nuestra cama, exhausta. Charles entró y se sentó a mi lado. Gracias por encargarte de todo esto, Mad, dijo, sonando casi sincero. Está bien, mentí mientras miraba al techo, solo que no me di cuenta de cuánto sería. Charles apretó mi mano y dijo, todo valdrá la pena, esto es para nuestro futuro, ¿verdad? Nuestro futuro, repetí, aunque no estaba segura de qué futuro estábamos construyendo. Mientras me quedaba allí tumbada, escuchando la respiración constante de Charles, no pude evitar preguntarme si mudarnos había sido la decisión correcta. Pero ya no había vuelta atrás, estaba en esto hasta el fondo y tenía que seguir adelante, sin importar el costo. Después de las renovaciones, la casa se veía genial, como sacada de una revista. A pesar de la tensión financiera, sentí un poco de orgullo al mirar a mi alrededor. Decidimos organizar una pequeña cena para celebrarlo, solo nosotros 4. Fue entonces cuando todo tomó un giro inesperado. Estábamos en medio de la cena, riendo y compartiendo historias, cuando de repente Camille se quedó en silencio. La habitación se sintió pesada. De repente, miró a Brian y luego a nosotros, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo, tenemos que decirles algo importante a los dos. Dijo con voz temblorosa, Charles y yo nos miramos. ¿Qué está pasando?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Brian respiró hondo. La casa está fuertemente hipotecada. Debemos 300,000 pesos y el banco podría quitárnosla si no pagamos la deuda en 3 meses. Mi tenedor golpeó el plato. ¿Qué quieres decir? Con todas las reparaciones que acabamos de pagar. Camille empezó a sollozar. Estábamos avergonzados y pensamos que podríamos lograrlo, pero después de las reparaciones y todo, simplemente no hay manera. Me sentí como si estuviera en una pesadilla. Todo el dinero, todo el esfuerzo, y para una casa que ni siquiera era segura. Entonces, ¿qué estás diciendo ahora? Mi voz sonó más aguda de lo que quería. Bueno, empezó Charles, evitando mi mirada, esperaba que tal vez mamá pudiera hablar con tu padre. ¿Hablas en serio?, respondí, levantándome. ¿Le voy a pedir a mi papá 300,000 pesos justo después de su recuperación? ¿Es que la casa estaría segura para nosotros, para nuestro futuro? Charles suplicó, y los sollozos de Camille se hicieron más fuertes, haciéndome sentir como la villana de esta locura. Por favor, Mad, es nuestro hogar, en el que hemos pasado décadas. Estaba furiosa, pero las lágrimas y las súplicas me desgastaron. Lo pensaré, murmuré, sintiéndome atrapada. Al día siguiente, llamé a mi papá, dudando, y le expliqué la situación. Para mi sorpresa, aceptó ayudarme, pero con una condición. Te daré el dinero, Mad, pero solo con un acuerdo formal, un recibo. Quiero que todo esté documentado. Cuando le conté a Charles sobre la condición de mi papá, no estaba contento. ¿Por qué tiene que ser tan formal? ¿No puedes simplemente confiar en nosotros? Son 300,000 pesos, Charles. Le respondí. Mucho dinero y solo estás siendo cauteloso. Discutí, sintiendo que la distancia entre nosotros crecía. Él recibirá su papeleo. Charles murmuró, claramente molesto. El papeleo se redactó y el dinero se transfirió. Camille y Brian se sintieron aliviados, agradeciéndome constantemente, pero el ambiente entre Charles y yo había cambiado.
Había una frialdad que no estaba allí antes. Justo cuando pensé que mi vida no podía ser más oscura, una tragedia golpeó de repente. Ma, es tu Cale, dijo la voz al teléfono, temblando. Tu padre tuvo un ataque al corazón. Es grave. Mi corazón se hundió en mi estómago. ¿Cómo es que él no lo logró? Cariño, lo siento mucho, respondió Cale. El teléfono casi se apagó y se me resbaló de la mano. No, eso no puede ser cierto, murmuré, aturdida. Colgué y me volví para encontrar a Charles parado en la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Mi papá se fue, logré decir antes de que todo dentro de mí se rompiera y comenzara a sollozar. Charles se acercó y me rodeó con su brazo, pero me sentí como si estuviera abrazada por un extraño. Lo siento, mamá, dijo, y sonaba sincero, pero estaba demasiado perdida en mi dolor para escucharlo realmente, exhausta después de otro largo día de planificación del funeral y tratando con la agencia. Llegué a casa antes de lo habitual. Esperaba que la casa estuviera en silencio, pero cuando inserté mi llave en la puerta principal, escuché voces desde la sala. Era Charles, su tono lleno de frustración y disgusto, hablando con sus padres. Ya no puedo hacer esto. Vivir con ella me está volviendo loco. Ella es, solo que es demasiado. Charles se quejaba. Su mamá, normalmente tan dulce y comprensiva, respondió en un susurro severo. Tienes que esperar un poco más, Charles. Tenemos que descubrir qué hacer con esos recibos que tenía tu suegro. Mamá los tiene ahora. Cuanto antes salga, mejor. Tomaré esos recibos y los destruiré. Y luego empezaré de nuevo con esa rica belleza de la que te hablé. La voz de Charles era fría y calculada. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Aquí estaba yo, llorando a mi padre, mientras las personas en las que pensaba que podía confiar estaban conspirando a mis espaldas. Me di cuenta de que la familia con la que vivía no era la familia amorosa con la que pensaba que me había casado. En lugar de eso, me veían como una solución a sus problemas financieros. La rabia mezclada con el shock era intensa, pero sabía que tenía que mantener la calma. Así que cerré la puerta con fuerza, como si acabara de interrumpir sus intrigas. Oh, Matt, ¿regresaste temprano? ¿Cómo fue todo con los planes del funeral? La voz de Camille cambió instantáneamente a una de preocupación. Con sus ojos muy abiertos en una falsa inocencia, forcé una sonrisa, aunque mi estómago se revolvía. Todo está saliendo bien, gracias por preguntar. Mientras hablaba, noté las miradas rápidas que se lanzaban entre ellos. Una máscara de falsa preocupación que me puso la piel de gallina al saber sus verdaderos colores. Pero sabía que mostrar mis cartas ahora no ayudaría. Necesitaba ser inteligente, proteger lo que era mío y, posiblemente, obtener algo de justicia por su engaño. El funeral fue sombrío, el aire estaba cargado de dolor y murmuré condolencias, pero cuando la ceremonia concluyó y regresamos a casa, las cosas se volvían cada vez más complicadas. En la casa de mis padres, la verdadera cara de la familia con la que me casé empezó a mostrarse mientras nos reuníamos en la sala tomando café tibio. La actitud de Charles cambió, su fachada generalmente encantadora se desmoronó, revelando algo más siniestro. Con una risa fría, me miró directamente y soltó la bomba. Empaca tus cosas. Necesitas salir. Tengo a alguien más ahora. Alguien mejor. Sus palabras deberían haber sido como una bofetada, pero fingí estar aturdida. Antes de que pudiera decir algo, Camille intervino con una risita y dijo: No, realmente ya hemos tenido suficiente de ti, querida. Solo te aguantamos por tu dinero. ¿Y qué pasa con la casa?, pregunté, viendo cómo se desvanecía el color en su cara. La casa que pagué para arreglar. Los 300,000 pesos que invertí en ella, añadí. Camille se rió más fuerte, como si le hubiera contado el mejor chiste del año. Oh, vaya, esta casa es nuestra, aquí no eres nada. Los recibos de los que estás tan orgullosa, los encontramos en la casa de tu papá y los quemamos. Desaparecieron. Les dejé creer que habían ganado, pero luego no pude evitarlo. Me eché a reír, y mi reacción los confundió. Sus sonrisas vacilaron. ¿Por qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso?, exigió Charles. Me limpié una lágrima del ojo y seguí riendo entre dientes. Ustedes tres son simplemente patéticos. Creen que son tan inteligentes. Los recibos que destruyeron eran copias. Los originales están a salvo con mi abogado. El color desapareció de sus rostros. La arrogancia de Charles se convirtió en pánico. No puedes probar nada, dijo. Tartamudeó. Yo puedo y lo haré. Respondí con firmeza. Ahora quiero que me devuelvan todo mi dinero o llamaré a la policía. Charles y Brian se miraron, y su confianza anterior se transformó en miedo. Brian, que generalmente era tan atrevido,
empezó a suplicar. Matt, por favor, hablemos de esto. Podemos arreglar algo si decimos la verdad y negociamos. Charles y sus padres se demoraron más de lo que esperaba, tratando de influir en los términos a su favor, pero yo no estaba dispuesto a ceder. Mira, es simple, dije con firmeza durante una de nuestras muchas discusiones en la cocina. La casa se transfiere a mi nombre a cambio del dinero. Ese es el trato, no más juegos. Finalmente, aceptaron. Todos coincidimos en que la mejor forma de proceder era hacer todo oficial y legal. Insistí en que todo fuera documentado por un abogado y confirmado con los papeles adecuados. No quería tomar atajos. En la oficina del abogado, el ambiente estaba tenso mientras se firmaban y notificaban los documentos. Observé de cerca cómo se aplicaba cada firma, asegurándome de que no hubiera más engaños. Una vez que todo estuvo finalizado, recogí los documentos relacionados con la transferencia y me volví hacia la madre de Charles, que parecía desinflada, pero de alguna manera aún tenía un toque de su antiguo estilo. Los guardaré en un lugar seguro, dije, sosteniendo los papeles antes de meterlos en una carpeta para asegurarme de que nadie intentara hacer trampa con los trámites legales. Los procedimientos de divorcio fueron sencillos. Charles estaba tranquilo, su arrogancia ya no se veía por ningún lado. Cuando se firmaron los papeles finales, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Un capítulo cerrado. El día que se mudaron, me paré en el porche de mi casa, que ahora es de mi propiedad, y observé a Charles, su mamá y su papá llevar sus cosas a una camioneta alquilada. Sus movimientos eran lentos y su estado de ánimo era sombrío. No pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Así no era como había imaginado mi matrimonio. Terminó, pero dadas las circunstancias, fue el mejor resultado posible. Después de que todo se calmó, comencé a disfrutar de mi nueva paz. Me enteré a través de amigos que la situación de Charles no era tan buena como pensaba. Su amante lo había dejado poco después del divorcio, y sus padres ahora estaban hacinados en un pequeño apartamento, una gran caída de la cómoda casa que solían tener. Parecía que el karma los había alcanzado más rápido de lo que esperaba. A pesar de su situación, empezaron a acercarse a mí, bombardeándome con llamadas y mensajes, probablemente con la esperanza de volver a mi vida o al menos a mi casa. Pero yo ya había terminado con su engaño. Bloqueé sus números sin pensarlo 2 veces y los puse en la lista negra en todas las redes sociales. Fue liberador cortar los últimos lazos que nos unían. Una tarde, mientras disfrutaba de un momento de tranquilidad con un libro en la sala, alguien llamó a la puerta. Miré por la mirilla y vi a Charles parado allí, una figura patética sosteniendo un ramo de flores. La audacia de eso me hizo reír mientras abría la puerta. No pude evitar reírme a carcajadas al verlo. ¿En serio, Charles? ¿Flores? Se veía incómodo. El ramo parecía marchitarse junto con su ánimo. Me he dado cuenta de tantas cosas en las que estaba equivocado. Terriblemente equivocado, dijo. Recuerdo que en el pasado, él me había dicho que le disgustaba. Lo interrumpí, apoyándome en el marco de la puerta y disfrutando de su incomodidad. ¿Lo que cambió? Le pregunté. Charles se quedó sin palabras, mirando hacia abajo con vergüenza en su rostro. Cometí errores, pero estoy aquí para hacer las cosas bien, dijo. Negué con la cabeza, casi sintiendo lástima por él. No estás aquí para hacer las cosas bien, Charles. Solo estás desesperado por recuperar tu vida cómoda, pero adivina qué, esa vida ya no existe, no para ti. Su rostro se nubló y dio un paso atrás, como si mis palabras fueran golpes físicos. Por favor, guarda las flores, me rogó. Lo interrumpí bruscamente. Quiero que te vayas, no vuelvas aquí, se acabó para siempre. Charles se quedó ahí un momento más, visiblemente desanimado, y luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó. Sus hombros se encorvaron en derrota. Regresé a mi libro sintiendo una mezcla de alivio y finalización. Sonreí para mis adentros mientras disfrutaba de la tranquilidad de la casa, como si una manta reconfortante me envolviera. Era un contraste total con el caos que antes llenaba este espacio, el ruido constante, la tensión, el engaño, todo eso ya no estaba aquí. Finalmente podía respirar profundamente sin la carga de la preocupación en el pecho. Ahora estaba en paz, viviendo la vida a mi manera. Miré alrededor de la habitación, disfrutando de la atmósfera tranquila mientras el sol entraba por las ventanas, iluminando todo con un cálido resplandor. Me di cuenta de cuánto amaba esta casa ahora que era verdaderamente mía. Las paredes, que antes habían sido testigos de discusiones y planes, ahora parecían llenas de serenidad y satisfacción.
Pensé en los días de agitación y manipulación, recordando lo atrapada que me sentía. Sentía que Charles y su familia me habían quitado mucho, tanto emocional como financieramente, pero ahora estaban fuera de mi vida para siempre. Ningún ramo de flores o palabras dulces podrían cambiar el hecho de que sus intentos de manipularme habían terminado. Mientras bebía mi té y regresaba a mi libro, sentí una profunda sensación de triunfo. Había enfrentado la traición y la angustia, pero había salido más fuerte. Había tomado el control de mi vida y de mi futuro. La paz que sentía ahora era bien merecida y profundamente apreciada. Finalmente libre de mentiras y engaños. Podía vivir mi vida como elegía. El futuro que se extendía ante mí estaba lleno de posibilidades y oportunidades. Sonreí de nuevo, lista para lo que viniera.